Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Hoy vamos a ver tres experimentos que, bueno, yo creo que os van a gustar. La cuestión es que voy a reaccionar a ellos y os voy a ir comentando, pues más o menos, mis impresiones. El primero es para reutilizar los smartphones, móviles, celulares que tenemos en casa estropeados y rotos. Aquí tengo bastantes. Porque, bueno, en el canal a veces he hecho pues esos test de destrucción y después de someterlos pues a esas pruebas tan extremas, como veis en las imágenes, pues quedan destrozadísimos. Los congelo, los tiro, bueno, les hago de todo hasta que básicamente todos se estropean o se rompen, pero después de pues esos malos tratos. El que estén rotos por fuera no quiere decir que todas las partes internas estén estropeadas. Realmente algunos hasta llegan a arrancar, solo que la pantalla está rota y todo, pero internamente tienen muchas piezas que sí que podemos reutilizar, y en este caso vamos a intentar sacar las baterías, que digamos es la parte que vamos a aprovechar en este vídeo. Pero lo dicho, tiene otras partes como pueden ser cámaras y antenas de carga inalámbrica que nos pueden servir para otros móviles, para despiece o simplemente para otros experimentos. Realmente abrir estos móviles o cualquier otro no es difícil, y más si te importa poco el abrirlos con cuidado o no. Simplemente con abrir la carcasa y llegar a las partes internas, bueno, eso es lo que nos tiene que preocupar, puesto eso, que no funcionan. Llaves o destornilladores, bueno, habéis visto que uso unos que son de Xiaomi, os dejaré en la descripción del vídeo por si os interesa. Tiene básicamente todas las puntas necesarias para abrir un montón de tornillos distintos y diferentes. En este caso estáis viendo cámaras, la batería, pues placas base, mini altavoces, todo eso lo estoy dejando a un lado para que, bueno, luego lo veáis más o menos todo lo que se puede reutilizar. Ahí tenemos una batería de 10.000 miliamperios. Hay powerbanks que literalmente tienen esa capacidad, y aquí pues simplemente tenemos la batería. Luego, poniendo un módulo, pues podríamos hacer uso de ellas, y aquí tenéis pues todo lo que hemos sacado, pero en este caso nos quedamos con las baterías. Esta es bastante gruesa, como veis, son hasta, bueno, dos como fusionadas. Esta es la típica de Samsung, que también nos serviría, y estas son muy chiquititas, que son para drones y cosas así en miniatura. Este es el módulo de carga que gestiona la carga de estas baterías, así que con un conector USB podríamos utilizarlo. Ya tenemos el P+ y el P- que tenemos que rascar para hacer ahí la soldadura hacia el módulo de carga. Para que quede mejor la soldadura o agarre mejor, uso un poquito de flux y un termo retráctil para evitar cortocircuitos con el propio conector. El módulo de carga, esto también os lo dejaré en la descripción del vídeo para que le echéis un ojo si queréis, porque sirve un montón para cargar cualquier batería, ya sea 18650 o estas de smartphone, da igual. Siempre que sea de ese voltaje, más o menos de unos 4 voltios, nos va a servir. Y bueno, como veis, estoy haciendo la prueba, está cargando, por lo tanto funciona. Cuando esté el LED en verde estaría totalmente cargada. Y la batería, a ver si ofrece tensión, no ofrece, o sea, ofrece tensión, solo que no los 5 voltios necesarios, sino 3,9, que es de lo que es la batería. Así que lo que necesitamos es un regulador de tensión, algo que aumente la batería. Justo tenía una placa que hacía esas dos funciones: regular la tensión, o sea, subirla a 12 voltios, y además sirve para cargar, y tiene 4 diodos que nos indica el estado de la batería. Ahora sí, ¿veis? Se puede cargar y suministra esos 5 voltios para hacer funcionar pues básicamente todos los gadgets esos de cámaras, o cargar otro smartphone o lo que sea. He comprado del chino, del bazar, esta cajita de plástico, y le voy a hacer el hueco para alojar ahí la batería y la circuitería.
Así que bueno, esto lo se puede hacer con madera o lo que queráis. Por ahora realmente es el único dinero que me he gastado. Bueno, esto de la cajita y el módulo, pero es que entre las dos cosas no cuesta ni dos euros. Así que lo más costoso o lo más valioso de todo esto es la batería, y como hemos visto es reutilizado de un móvil que se podía haber tirado a la basura perfectamente. Pero no lo tiréis porque dentro hay muchas cosas. Y bueno, esto simplemente ya es dejarlo cada uno como mejor le guste con el conector. Yo, por ejemplo, tenía este embellecedor que estaba hecho polvo, pero bueno, hacía su función. Ahí pegamos con pegamento de este instantáneo, fue fatal, y probé con pegamento de este de contacto, que fue un poco mejor, aunque tampoco creáis que fue del todo bien. Pero bueno, al menos quedó pegado y funcionaba. Este separador lo puse para que la batería quedara mejor, y ahí tenemos 5,13 voltios, o sea, perfecto para cargar cualquier cosa. Así que ya cerramos. Pegamento de contacto, después de unos 2 minutos, que ya no esté pegajoso a la mano, podemos cerrar. Cargamos y vemos que está cargando, se ve ahí hasta los LEDs indicadores de carga. Y vamos a intentar cargar, por ejemplo, el iPad, y ahí está cargando. Así que funciona. Vemos el consumo, casi 1 amperio, 0,90 y algo. Y ya tenemos, primer vídeo, una powerbank reutilizando materiales rotos de unos smartphones estropeados. Vamos con el siguiente. Todos nosotros tenemos baterías de 9 voltios y si no, las podemos fabricar. El problema es que estas baterías, a ver, duran bastante, pero no duran mucho tampoco. Depende para lo que usemos las baterías, se nos agotan enseguida. Pero para experimentos vienen genial, para mover motores, ventiladores o cualquier cosa o proyecto que queramos hacer. Pues con pilas de estas de AA o AAA podemos hacer una batería de 9 voltios. Como veis, ahí poniendo 6... creo que son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente, suman esos 9 voltios. Hay que ponerlas en serie para que sumen el voltaje. Y bueno, pues nada, ahí estáis viendo lo que es las conexiones, hay que ponerlas así, y luego las dos filas unidas unas con otra. Ya sabéis, silicona caliente en todos mis vídeos para que veáis que es el mejor pegamento del mundo, el que inventó la pistola de silicona caliente. Y la silicona caliente para mí es un héroe. Y bueno, la forma de conectarlas, ahí veis, no es difícil, simplemente hay que ponerlas en serie. Como están, podemos decir, invertidas algunas con otras, esto simplemente para que lo que es el circuito sea pues lo más fácil posible, que el negativo de una pila se pueda conectar al positivo de la siguiente, y por eso están invertidas, para no estar echando cables de arriba abajo y todo. Pero bueno, si queréis replicar el proyecto, simplemente ir pausando y vais viendo cómo yo lo voy conectando y no tendréis pérdida ninguna. Yo he usado un hilo de cobre estañado, que, bueno, podéis usar cualquier tipo de hilo, simplemente el tener el soldador. Daba 9 voltios, igual que la original o la comercial, y vamos a poner un adaptador de estos, un zocalito, para poder conectar como si fuera cualquier otra pila, cualquier otro conector de ese tipo, el típico de 9 voltios. Ponemos cartón para evitar que hayan malos contactos y cinta americana. Todo esto, como veis, lo estoy haciendo yo un poco con los materiales que tengo, pero cada uno lo que tenga. Lo importante es el circuito, que esté bien hecho en serie, sume los 9 voltios, y luego ya cada uno, como quiere empaquetar su invento, pues ya está. Le ponemos 9 voltios VCC, corriente continua, y ya tenemos positivo o negativo, medimos por última vez para ver si es correcto y ya está. En estos momentos tendríamos una batería de 9 voltios, corriente continua, con muchísima más autonomía
que una comercial, y realmente el precio es casi igual porque estas pilas AA o AAA son súper económicas. Así que bueno, pues un ratito que hayamos hecho nuestro invento y solucionado el problema de las baterías. Bueno, que me estoy metiendo ya en el otro vídeo, es para estos cables de carga que tenemos todos por casa, que realmente se nos estropean un montón. Pues como veis, con una cuerdita podemos hacer este nudo que, bueno, igual lo habéis visto un poco a cámara rápida, pero es muy sencillo. Es un nudo de estos típicos como de pescador para atar el anzuelo a la cuerda, pero lo usamos para remendar o bueno, hacer más fuerte la unión entre el conector y el cable, que siempre es el punto por donde se estropea. Vamos a ver si carga, que evidentemente carga sin problema, y ahora cuando estemos... Uy, se acabó el vídeo. Bueno, pues cuando estemos haciendo pues uso del móvil con el cable puesto, pues no se nos va a romper. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y ya sabéis, suscribiros al canal de Llega Experimentos si no estáis y dejadme un gran like si os ha gustado el vídeo. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.